Estimados estudiantes de cuarto medio, esta es la clase número 11 y el objetivo de esta clase es aplicar la ley de Ohm, la misma que hemos visto en las otras clases, pero en este caso para resolver circuitos en paralelo. Habíamos comentado ya que el famoso circuito en paralelo es un circuito más complejo, más difícil de construir, pero al mismo tiempo es más estable. ¿Por qué razón? Tenemos la representación a nuestro lado derecho de circuitos en paralelo, tenemos un interruptor y tenemos acá la fuente de poder. Cuando nosotros cerramos el interruptor, cuando nosotros prendemos la luz, es cuando nosotros cerramos el interruptor y lo que hacemos es cerrar el circuito completo. Cuando se cierra el circuito completo, la corriente eléctrica comienza a circular por nuestro circuito. Eso es lo que pasa cuando nosotros, por ejemplo, queremos encender la luz de alguna habitación. Y cuando la corriente comienza a pasar y se encuentra tres caminos, va a pasar por los tres caminos de manera dividida dependiendo de la resistencia. Pero ¿qué es lo que ocurre en un circuito en paralelo cuando yo quemo una ampolleta? Todos sabemos que en nuestro hogar, cuando quemamos la ampolleta o si nos quema alguna ampolleta, la corriente sigue funcionando porque todos seguimos teniendo luz en nuestras casas. Y eso es porque si la corriente no puede pasar por acá porque se quemó la ampolleta, va a pasar por el segundo camino que le queda disponible. Eso hace que un circuito en paralelo sea tan estable a diferencia de un circuito en serie, que son circuitos desechables. Por otra parte, si quemo la segunda ampolleta, la corriente eléctrica va a seguir circulando, pero por el camino que le quede a disposición. Entonces, esto es la representación de un circuito en paralelo. El circuito en paralelo, al igual que el circuito en serie, tiene reglas establecidas. Y las reglas establecidas, las tres reglas están al lado izquierdo. Primero, la intensidad total va a ser la suma de las intensidades. A diferencia del circuito anterior donde eran todas iguales, acá hay que sumar cada intensidad, la que pasa por cada resistencia. La intensidad que pasa por la resistencia 1, la intensidad que pasa por la resistencia 2 y así sucesivamente. El voltaje, por otra parte, tiene una característica muy distintiva. El voltaje que pasa por cada una de las resistencias es la misma. El voltaje total es igual al voltaje que pasa por la resistencia 1, que pasa por la resistencia 2 o el que pasa por la resistencia 3. Y tenemos la resistencia equivalente, que para calcular la resistencia equivalente tenemos que aplicar la siguiente ecuación. 1 partido de la resistencia equivalente es igual a 1 partido de la resistencia 1 más 1 partido de la resistencia 2 más 1 partido de la resistencia 3. Estas son las reglas que se cumplen utilizando la misma ley de Ohm, pero para un circuito en paralelo. Vamos por el primer ejemplo. Tenemos al lado derecho las reglas para que no las olvidemos y tenemos datos de nuestro circuito. Nuestro circuito es un circuito pequeño paralelo que tiene dos resistencias, la 1 y la 2. La resistencia 1 es de 2 ohm y la resistencia 2 es de 4 y el voltaje total que es de 6 volts. Para eso es recomendable, dejé los cuadros hechos previamente, realizar en cada uno las columnas. Tenemos intensidad 1, intensidad 2, intensidad total. Voltaje 1, voltaje 2 y el voltaje total. Y la resistencia, que es la 1, la resistencia 2 y nuestra resistencia total o equivalente, como la queramos llamar, en ambos casos significa lo mismo. Primero que vamos a completar los datos que nos está entregando el problema. Los voltajes o el voltaje total, mejor dicho, es de 6 volts. Después tenemos que la resistencia 1 y la resistencia 2 son de 2 y de 4 ohm. 2 ohm y 4 ohm. Y a partir de eso tenemos que obviamente
calcular todas nuestras otras variables. En este caso nos faltan dos variables, nos faltan dos variables y nos faltan dos variables. Por lo tanto, todavía no podemos usar la ley de Ohm, pero sí la regla de nuestro circuito en paralelo. Lo primero que vamos a calcular es esta resistencia, que es la equivalente, utilizando la regla 3. La regla 3 dice que 1 partido de la resistencia equivalente es igual a 1 partido de la resistencia 1 más 1 partido de la resistencia 2. Entonces, vamos a reemplazar nuestros datos. Voy a ir borrando acá mismo y voy reemplazando. La resistencia 1 ya la tenemos. Borro ahí. Es de 2 ohm. La resistencia 2 ya la tenemos. Es la que está acá y es de 4 ohm. Para resolver esta suma es importante, tienen dos opciones: usar el mínimo común múltiplo, aplicamos matemática, o utilizamos la amplificación. Yo por mi parte voy a amplificar paso a paso en este ejemplo. Voy a amplificar por 2 para que los denominadores queden iguales y me va a quedar 2 cuartos más 1 cuarto. Perdón. Continúo. Ahora que ya tengo listo nuestros denominadores igualados, podemos sumar nuestra fracción. Se conserva el denominador, que es 4, y se suman los numeradores y eso me da 3. 2 más 1, 3. Pero yo no quiero la respuesta del 3 cuartos porque yo no estoy pidiendo el inverso de la resistencia equivalente, sino que estoy pidiendo la resistencia equivalente. Entonces hay que invertir y la resistencia equivalente va a ser igual a 4 tercios. Resistencia equivalente es igual a 4 tercios. Y 4 tercios es 0, es 1.3 periódico. Así que lo vamos a dejar representado en forma de fracción. Ya con mi resistencia equivalente y con mi voltaje total podemos obtener la intensidad total. Y obviamente también podemos ir completando según lo que necesitemos. Continúo con la columna de voltajes. El voltaje 1 y el voltaje 2 es una información que yo no tengo, que el ejercicio no me entregó, el problema no me entregó, pero sí, como regla, sé que el voltaje es el mismo en cada punto. Por lo tanto, el voltaje que pasa por la resistencia 1 es de los mismos 6 volts, el voltaje que pasa por la resistencia 2 es de los mismos 6 volts, y el voltaje total ya lo tenía, así que solamente completé gracias a ese voltaje. Solamente nos faltaría la intensidad 1, la intensidad 2 y la intensidad 3, que las vamos a continuar calculando ahora. Recordemos, para calcular la intensidad necesitamos la relación matemática de la intensidad en la ley de Ohm, que me dice que la intensidad es el voltaje partido en la resistencia, o el voltaje sobre la resistencia. Entonces, el 3 está de más, no existe. Entonces, la intensidad 1 es el voltaje 1, que es 6, dividido en la resistencia 1, que es 2. Resultado final, 3 amperes. La intensidad 2 es el voltaje 2, que es 6, dividido en la resistencia 2, que es 4. Y eso es 1.5 amperes. Y finalmente nos queda, vamos a completar, 3 amperes, intensidad 2, 1.5 amperes, y nos queda la intensidad total, que va a ser el voltaje total dividido en la resistencia equivalente. Y eso es 6 sobre 4 tercios. Esto nos da
6 por 3 dividido en 4 son 18 cuartos. Y obviamente eso da decimal, así que se puede representar en forma fraccionaria o como decimal dependiendo, en este caso es un decimal finito, así que lo podemos usar como decimal y es 4,5 amperes. Y si se dan cuenta, la regla de la intensidad total cumple con la intensidad total como regla, que me dice que es la suma de las intensidades. 3 amperes más 1,5 me da el 4,5 de nuestra intensidad total en un circuito en paralelo. A continuación voy a realizar la actividad que ustedes hicieron en clase. Yo les había entregado un tiempo, pero para que puedan recordar cómo resolver estos circuitos, siempre es bueno completar la tabla inicialmente. Tenemos todas nuestras columnas y ahora comenzamos a extraer la información del problema. Las resistencias todas son entregadas, la primera es de 10 ohm, la segunda es de 5 ohm y la tercera es de 15 ohm. El voltaje me lo está entregando el problema y el voltaje de la fuente, o sea el voltaje inicial, puesto que no está en ninguna resistencia, así que es el voltaje total y el de 5 volts. Y utilizamos de inmediato la segunda regla que me dice que todos los voltajes van a ser igual en cada una de mis resistencias. Entonces completo toda la columna de voltajes. Y tengo listo todos mis datos y cada uno de mis voltajes que pasa por mi circuito en paralelo. Tengo que calcular ahora cada una de las intensidades de corriente y para eso utilizo la ecuación de la intensidad de corriente, relación matemática, voltaje dividido en resistencia. Voy a hacer el primero. Intensidad 1 es igual al voltaje 1 dividido en la resistencia 1. Voltaje 1 es 5 volt y la resistencia 1 es de 10 ohm. Resultado final es 0,5 amperes. Y hago lo mismo para cada una de mis intensidades. Ya tengo todas mis intensidades. La intensidad que pasa por la corriente o por la resistencia 2, perdón, es de 1 ampere y la intensidad 3 que pasa por la resistencia 3 es de 1/3. La ecuación era 5 partido en 15, pero es un número decimal infinito, 0,3 periódico, por lo tanto se representa en forma fraccionaria para no perder ningún decimal. En este caso solamente nos queda completar la resistencia equivalente y la intensidad equivalente. Para eso vamos a la regla y podemos sacarlas ambas dos sumando las intensidades. Obtengo la intensidad total y sumando el inverso de la resistencia obtengo la resistencia total. Voy a calcular la resistencia total. La resistencia total es 1 partido en la resistencia total equivalente, 1 partido en R1 más 1 partido en R2 más 1 partido en R3. Y voy a reemplazar cada resistencia por las que ya tengo. R1, R2 y R3, que serían 10, 5 y 15. A continuación, para poder sumarlas, tengo que calcular el mínimo común múltiplo. En este caso yo sé que es 30. Así que lo puedo amplificar o calcular el mínimo común múltiplo como ustedes lo deseen hacer. Hay que alcanzar a 30, así que voy a multiplicar por 3, numerador y denominador. Tengo que multiplicar por 6 y tengo que multiplicar acá por 2. Me va a quedar 3 sobre 30, 6 sobre 30 y 2 sobre 30. Y como los denominadores son iguales, puedo sumar los numeradores y esos son 6, 7, 8 y 8 más 3 son 11. Pero
yo necesito invertir la resistencia equivalente y eso es 30 partido en 11. Y así tengo la resistencia equivalente. Finalmente nos falta la intensidad total. La podemos calcular o sumando las intensidades o utilizando la ley de Ohm. Voy a utilizar la ley de Ohm. Intensidad total es igual al voltaje total dividido en mi resistencia total. El voltaje total lo tengo, es 5. Mi resistencia total la acabamos de calcular, es 30 partido en 11. Y al calcular eso nos da 5 por 11 partido 30. Y eso es 55 sobre 30. Y esa es mi intensidad de corriente que pasa por la fuente, o sea, la intensidad total. Para terminar, lo que viene en la próxima clase, comenzamos con circuitos mixtos. Estos circuitos son la relación entre circuitos en serie y en paralelo. Lo que comprende a cuarto medio es solamente que veamos las resistencias equivalentes en estos famosos circuitos mixtos. Tenemos circuitos entonces, como sale en la imagen al lado izquierdo, donde algunas resistencias como la 3 y la 4 están en serie, la 1 y la 2 en serie, pero estas de frente están en paralelo. Tenemos como el circuito que está al lado derecho, la resistencia 2 y 3 están en paralelo, pero estas dos están en serie con respecto a la R1. Y la resistencia 4 y 5 están en paralelo, pero estas están en serie con respecto a la R1 y con respecto a la R2 y 3. Continuamos la próxima clase.